Bueno, vamos a ver cómo se comportan las diferentes cargas y lo que generan en los diagramas de cortante y de momento. Vamos a identificar de que en todos los casos que vamos a tener ahorita, vamos a tener lo siguiente. Y es que vamos a tener las cargas ubicados de arriba hacia abajo, vamos a tener el cortante y vamos a tener el momento. Entonces, vamos a analizar lo que sería esta primera viga y el comportamiento de una carga puntual en esa viga y lo que va a poder generar esa carga. Listo. Entonces nosotros cuando tenemos esta carga a la cual le podemos colocar como P, vamos a tener unas reacciones que van a depender de la ubicación de dicha carga, ¿cierto que sí? Pero lo que hay que identificar en estas cargas es que todas las cargas, no momentos, que tengo en la viga me van a alterar de una u otra manera lo que es el diagrama de cortante, ¿sí? Este diagrama. ¿Y cómo lo va a afectar? Pues digamos, cuando nosotros tenemos las reacciones, tenemos esta primera reacción a la cual podemos llamar AY y BY. Esas van en sentido vertical hacia arriba, como reacción a esa carga que se está presentando. Entonces, en el diagrama de cortante hay que tener en cuenta de que según cómo se comporten esas mismas cargas, así mismo se va a comportar el diagrama de cortante. Entonces, en el caso de AY, pues tenemos AY que subió, ¿sí? Como lo estamos viendo y como nos dio el resultado del cálculo de las reacciones. ¿Y qué sucede después? Resulta que no tenemos ninguna carga. Acá no hay nada, acá no hay nada, ¿cierto? O sea, no hay ninguna carga que me esté afectando o que intervenga en el proceso. Entonces, en este caso que no existen cargas, nuestro diagrama de cortante se va a comportar así horizontal. Va a mantener completamente recto hasta que llega el punto de la aplicación de la carga P, donde ahí va a sufrir un cambio y ese cambio en este caso iría vertical, pero ¿hacia dónde? Hacia abajo, que sería el sentido de la carga P. Y como lo vemos anteriormente, como aquí no tenemos ningún tipo de carga que me esté que esté en el sistema, pues nosotros vamos a saber que nuestro diagrama de cortante va a permanecer horizontal hasta que llega a la reacción, que también es vertical hacia arriba, y nos genera este movimiento para cerrar lo que es el diagrama. ¿Qué es lo que hay que ver? Nosotros cuando tenemos el cortante y vamos a tener lo que son áreas por encima del cero, esto me va a generar movimientos hacia abajo en el momento, acá, ¿sí? O sea, me va a generar desplazamiento hacia abajo. Y cuando tengamos áreas bajo la línea o por debajo de cero, que serían estos, me va a generar movimientos hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cuál es este valor? ¿Cómo sé cuál es este otro valor? ¿Cómo sé cuáles son esos valores? ¿Cómo los hallo? ¿Cómo los encuentro? Pues eso lo tengo que hacer a partir de los cálculos. Yo sé que aquí subo a Y y aquí bajo, la altura sería AY. Aquí seguiría siendo AY porque miren que no tuve ninguna variación. Pero este punto sería AY menos P.
este punto seguiría siendo AY menos P, lo que nos dio arriba, y este punto sería AY menos P más PY, que es la carga que se está aplicando en ese punto. Listo. ¿Y cómo lo ahora qué vamos a hacer con el momento? Como yo sé que esto es una carga horizontal, miren, esto es un movimiento horizontal que tengo acá. Ese movimiento horizontal se me ve como un movimiento en diagonal en el momento. ¿Sí? Como sabemos, como les decía ahorita, como yo sé que esto que está acá está por encima del cero, entonces eso me va a generar un movimiento negativo y por eso va hacia abajo. Y en este caso, que está por debajo de cero, me va a generar un movimiento hacia arriba. Por eso sube de esta manera. Y por eso llega y cierra ahí en cero. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando ya vamos a analizar nuestra segunda viga, nos damos cuenta de que esta carga que es horizontal, en la siguiente se comporta de manera diagonal. ¿Sí? Lo mismo, acá tenemos la reacción en Y, sube la reacción en Y, sube otra vez la reacción en BY. Y lo que baja sería AY menos W por la longitud. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Aquí tenemos una carga que está por encima y una carga que está por debajo. ¿Sí? Entonces, en el caso de la carga que va hacia arriba, como esta es diagonal, es una carga diagonal, en el momento o en el diagrama de abajo, que en este caso es el momento, me va a ocasionar una carga de manera parabólica. Pero que hay que tener en cuenta, como acá no tenemos más cargas, en el centro de la luz vamos a tener un cambio de pendiente, porque miren que aquí la pendiente va a ser 0. Entonces, desde el punto inicial hasta esa pendiente de 0, vamos a tener una curva que va hacia abajo. Vean. Pero a partir de ese punto, porque como ya estamos por debajo de la viga, vamos a tener esa misma curva, pero hacia arriba. Y por eso se comporta de esta manera. Aquí, ¿qué tenemos? Ya tenemos una combinación de varias cargas. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que esta carga horizontal abajo se ve diagonal y más abajo se ve como una parábola. ¿Sí? Miren que es hasta aquí que llega la parábola. Miren acá. ¿Sí? Hasta donde llega la carga. Ahí finaliza la carga, ¿sí? Como no tenemos ninguna carga, miren que en el diagrama de cortante se nos ve horizontal hasta que llega la carga vertical. Y luego mantiene constante porque no hay más cargas hasta que sube en la reacción. Pero miren, aquí tenemos movimiento que está por encima de la línea. ¿Qué significa eso? Que me genera una pendiente, una diagonal, recuerden esto es horizontal, entonces me genera una diagonal que sigue yendo hacia abajo, ¿sí? Pero como en este caso, y ya pasamos aquí, en este caso es una horizontal, pero que está por debajo de la línea, entonces me genera un movimiento hacia arriba, que sería este movimiento para cerrar el diagrama. Igualmente, aquí ¿qué comportamiento estamos viendo? Una carga vertical hacia arriba, que sería esta, se mantiene constante, carga vertical hacia abajo, mantiene constante, carga vertical hacia abajo, mantiene constante hasta que llega la otra reacción. ¿Por qué esta parte queda así? Porque resulta que aquí este punto es 0, es 0. Cuando tenemos esta línea sobre la horizontal, que es como este mismo espacio vacío, pero aquí
Entonces, ¿qué sucede? Se mantiene horizontal. Entonces, vean, teníamos esto que me genera un movimiento, perdón, es con el rojito. Esto por encima de la línea que me genera un movimiento hacia abajo en diagonal. Y esto por debajo de la línea que me genera un movimiento diagonal hacia arriba. Pasa lo mismo acá. Pero ¿qué sucede aquí? Pues que tenemos que ya no está sobre esta línea, sino que está por debajo. Entonces, todo este espacio nos genera un movimiento hacia arriba. Pero miren, este valor es menor a este valor. Por lo mismo que esta pendiente de este tramo, que hay de aquí a acá, esta pendiente de acá es menor que esta pendiente de acá. ¿Sí? Entonces, esta es mayor, esta no es tan grande. ¿Sí? Ya tenemos combinaciones de carga. Entonces, cuando tenemos combinaciones de cargas, que hay que tener en cuenta que el comportamiento del mismo, vea, horizontal pasa a diagonal. Pero cuando tenemos una carga puntual, se genera este movimiento vertical, como lo tendríamos en las reacciones. Miren. ¿Sí? Y en el caso pues del momento, pues seguiríamos teniendo ese comportamiento, pero con una pendiente mucho mayor. En el caso de que tengamos un momento, pues lo que primero hallamos es las reacciones a través de la sumatoria de momentos igual a 0. Tenemos este comportamiento que al estar en este caso por encima de la gráfica me genera un movimiento hacia abajo. ¿Sí? Pero al momento, al ser antihorario, es positivo, sube y sigue descendiendo hasta el final de la viga. Miren, esto sigue siendo un movimiento hacia abajo. Miren en el sentido que va. Va cada vez siendo menor, hacia abajo. En este caso tenemos dos momentos que no tenemos fuerzas porque al ser iguales se cancelan, entonces no tenemos una cortante, y al la cortante ser 0, pues vamos a tener un completo movimiento horizontal. ¿Pero por qué se genera este cambio? Pues porque tenemos momentos puntuales. Entonces, cuando tenemos momentos puntuales, en la aplicación del momento se efectúa este movimiento hacia abajo, mantiene constante y luego se efectúa el movimiento hacia arriba. Y pues en este caso ya tenemos combinaciones. En este caso la carga puntual me afecta en el diagrama de cortante, como pueden ver, y el momento me afecta directamente con el diagrama de momento y me genera este movimiento. ¿Sí lo ven? Aquí ya lo vemos un poquito más completo. Ya tenemos una carga puntual que me genera este movimiento vertical. Tenemos una carga uniformemente distribuida que me genera este desplazamiento en diagonal. Y tenemos un momento que me genera este desplazamiento vertical en el diagrama de momento. ¿Qué podemos ver? Nuevamente, esto es constante, entonces se vuelve diagonal, pero es una diagonal grande. Véanla porque es grande este valor. Ese valor de la reacción es grande. Luego sigue otra vez en diagonal, pero con una pendiente menor. Porque vean que este valor va a ser menor que este valor. Luego tenemos una diagonal, pero ¿qué es lo que sucede? Que yo en este tramo que está por debajo va a ir hacia abajo, ¿sí? Pero luego la gráfica pasa por debajo, y cuando está por debajo la gráfica, ese comportamiento es en parábola pero hacia arriba, creciendo. Luego tenemos toda una diagonal que llega hasta aquí porque tenemos que tener en cuenta este momento puntual. Entonces va diagonal
sube de esta manera debido al momento puntual y sigue todavía estando en diagonal debido a este tramo hasta cerrar lo que sería el diagrama de momento. Entonces les recuerdo, esto es momento, esto es cortante y estas son las cargas para todos los casos. Y listo.